Romina González, que es la Country Manager de HotSuite en España, pues que nos haga un cierre presentándonos ya pues un marco, digamos, más conceptual, ya no un caso concreto de cómo hemos podido ver tres, sino pues, un marco más conceptual que nos ayude a todos los que estamos participando hoy a cómo efectivamente el entorno social, la conversación digital, las redes sociales, pues nos pueden ayudar en nuestras estrategias y en nuestras tácticas de experiencia de cliente o de experiencia de empleado. Así que, Romina, te cedemos a ti la palabra. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, el objetivo es tratar de cerrar esta sesión, luego obviamente estará abierta a preguntas, pero cerrar tratando de englobar estos diferentes puntos de vista que hemos visto con estas marcas que están haciendo un trabajo fabuloso en redes sociales desde sus diferentes necesidades y perspectivas. Y aquí hablaremos del recorrido del cliente, pero atención, esta palabra cliente en el sentido amplio. Nuestro cliente puede ser nuestro colaborador, puede ser nuestro socio, puede ser el ciudadano, nuestro cliente interno, externo. Entonces vamos a tratar de abordar de forma muy resumida algunos puntos que creemos interesantes para finalizar y cerrar las charlas que hemos tenido. Perfecto. Bueno, los que no me conocen, soy Romina, encargada de Hootsuite en Iberia. Y bueno, vamos a presentar entonces rápidamente 4 puntos que nos han parecido importantes. Primero, tratar de entender quién es el cliente hoy. Ya hemos visto bastantes ejemplos con Hilde, con Juanma, con Belén y también con Arantxa sobre quién es este cliente hoy en las redes, incluso su utilización en las redes sociales. Vamos a ver también cómo satisfacemos a este cliente, porque vemos también una importancia en esta conexión y en esta interacción con el cliente, ahora también con la atención al cliente que ha tomado un protagonismo muy grande también tras toda la pandemia, y todo lo que también veíamos con Arantxa, los embajadores de marca, el Employee Advocacy, cómo trabajamos esa experiencia de nuestro colaborador interno, de ese cliente interno. Vamos a hablar brevemente, pero solamente con una slide, pensar en quién es este cliente que está en las redes hoy, cómo hoy el consumidor está en las redes sociales o cómo mi audiencia, mis diferentes tipos de targets están en las redes sociales. Y aquí, bueno, solamente con una slide de este informe resumimos de forma muy clara el uso de las redes sociales sin incluir China en estos datos, pero fíjense cómo aún, bueno, vemos el monopolio obviamente del grupo Facebook porque WhatsApp, Facebook, Instagram muy bien posicionados, luego obviamente que ya sabemos que están otras redes ganando protagonismo, TikTok, bueno, debemos mencionarla, pero vemos cómo básicamente, sí, siendo yo una marca, siendo una entidad y queriendo comunicarme y conectarme con las personas en redes sociales, es interesante que piense en función a mi público objetivo qué tipo de comunicación puedo realizar. Y vemos que todas las redes son relevantes. Luego hablemos de esas expectativas, ¿no?, que puede tener nuestra audiencia en las redes sociales. Y la tendencia que vemos, y creemos que esto va a aumentar, y creo que lo hemos visto, es esta experiencia de conversación, ¿no?, conversacional. Y esto es interesante porque cuando Hilde comentaba también el caso de la Cruz Roja, ha utilizado un verbo que es fundamental, que es vincular. Entonces es importante, eso es lo que quiere nuestra audiencia, eso es lo que quiere el usuario, eso es lo que queremos nosotros las personas, ¿no? Estamos hablando aquí de conexión. Más allá del tipo de red, porque obviamente que hablamos, ¿quién es más importante? ¿Es Instagram? ¿Es TikTok? Más que nada sería ese plan y cómo podemos comunicarnos y conectarnos con esas personas, lo que va a hacer también el éxito de esas redes sociales. Más que nada, más que un canal que obviamente que puede influenciar, pero es esa conexión. Y ahí nosotros cómo creamos esa emoción que también escuchábamos de la mano de Juanma.
Y ahí pensamos en ese recorrido en el sentido de cómo nos conectamos, cómo damos y estamos ahí para responder a esas expectativas. Si, por ejemplo, como usuaria, yo quiero descubrir, como marca, yo podría inspirar. Si estoy en una investigación, las marcas con la información también pueden enseñar. Ya en un proceso de recorrido de compra, en función de la marca, podrían vender. Si queremos compartir, como marca también tenemos que escuchar, ponernos a la escucha para entender esas expectativas, entender a mi audiencia y obviamente poder crear esa conexión mayor. Y por supuesto, interactuar, y por nuestra parte estamos ahí, podemos estar ahí para apoyar. Y más con los sucesos que hemos visto, cómo ha sido fundamental para las marcas escuchar, generar una presencia, generar un contenido de calidad también, porque hemos visto que ha habido mucha desinformación, entonces esto ha sido fundamental. Entonces ahí nuestro rol puede ser muy importante. Es un rol de conexión, es un rol de escuchar y justamente estar a la altura de las expectativas que las personas hoy tienen acudiendo a las redes sociales. Y aquí vemos cómo podemos pensar en diferentes, digamos, tendencias que se han visto, sobre todo en los últimos meses, cómo los usuarios han recurrido a las redes sociales para tener y han podido tener esta percepción de la marca, han interactuado, han tomado una decisión también en función de esas interacciones, han podido recibir un servicio o una atención en función tras una acción, tras una donación, etcétera, y luego también se han transformado, ya sean consumidores, ya sean ciudadanos, ya sean empleados, han también podido conectarse ya más a nivel como embajadores también para prescribir luego esa marca. Entonces aquí es muy importante cómo hemos visto que las redes sociales han podido ser transversales a nivel escenarios de uso, no solamente a nivel marketing o a nivel ventas, también a nivel atención o contacto con esa audiencia. Y obviamente, cuando hablamos de influencia, a ella hablamos de también, como nos comentaba Arantxa, la importancia del liderazgo, la importancia también de nuestros líderes de opinión interno. Aquí hablamos también de influencia, que pueden ser influencers externos y obviamente internos, que ahí tenemos, digamos, micro y macro influencers, ¿por qué no?, que nos ayudan también en esa relación con la audiencia. Y obviamente esto siempre con mucho análisis de nuestras estrategias para seguir y para mejorarlas y sobre todo para seguir escuchando a la audiencia. Y aquí vamos a abordar un punto, porque es un punto que hemos visto muchísima transformación en los últimos meses, que es esta atención al cliente o esta atención al ciudadano dentro de las redes sociales. Y de qué forma se ha necesitado, por la urgencia, obviamente, de estas comunicaciones, por la urgencia de los tiempos, se ha necesitado agilizar estos procesos. Y efectivamente, esta atención, esta optimización también genera y tiene un impacto directo en lo que es la experiencia del cliente. Y aquí hablamos de diferentes puntos. ¿Cómo interactuamos con el cliente? ¿Cómo podemos interactuar, crear esa relación, crear ese diálogo, esa conexión? Y luego, ¿cómo estamos a la escucha y cómo hacemos para responder a esas expectativas con esa atención al cliente de forma rápida y sobre todo con conocimiento de quién es mi audiencia, cómo podemos ayudar y obviamente en tiempo real. Creo que estamos en un inmediatismo, vemos que cada vez más queremos respuestas rápidas. Y es verdad que vemos, creo que eso también nosotros, cada uno con su experiencia personal, puede ver que hay mucha divergencia entre cómo funcionan algunas marcas y cómo funcionan otras. Hay algunas que son extremadamente reactivas, que en 5 o 10 minutos pueden resolver nuestras dudas, y hay otras que pueden tomarse 2, 3, 4 días
Entonces, dentro de ciertas situaciones de urgencia, o también teniendo en cuenta que cada vez somos más digitales y queremos una respuesta rápida, entonces esto puede afectar de forma directa a esa experiencia del cliente. De hecho, la afecta. Y aquí sabemos, y cuando vemos este estudio, nos decimos que todavía hay mucho recorrido para realizar, porque en encuestas que hemos realizado en un último estudio, vemos cómo, digamos, entre los objetivos que tenían directivos dentro de las redes sociales, ¿cuáles eran los principales? Y vemos que efectivamente mejorar la experiencia del cliente solamente tenía un 23%, cuando la adquisición aún está a un 73%. Entonces aquí vemos que efectivamente hay mucho recorrido, porque al final pensemos que gracias a esa buena experiencia de cliente, que ya puede ser como cliente interno o externo, un empleado también podemos medir esa experiencia como nuestro cliente interno. Esa experiencia cliente nos ayuda directamente en la retención del cliente, nos ayuda directamente también en adquirir nuevos clientes, porque obviamente que todos funcionamos mucho a nivel recomendación y recomendamos en nuestro círculo, hablamos de ello en las redes sociales, de forma digital, y entonces, bueno, vemos cómo aún nos queda mucho recorrido. ¿Y qué pasa? El valor de nuestros clientes y qué valor ellos pueden encontrar teniendo esa comunicación fluida y directa con las marcas es obviamente comodidad, puede haber mucha rapidez, puede ser muy eficaz, la confianza, efectivamente la marca me conoce, la marca me escucha y obviamente esa conexión, esa relación que sigue, por ejemplo, a nivel mensajería y que puede tener una trazabilidad que al final me hace sentir parte y me hace sentir que he obtenido una excelente experiencia cliente. Y luego vemos cómo esto también a nivel valor de marca, y estos son estudios que ha realizado también Forrester, es cómo, bueno, hacemos que nuestra audiencia, el cliente interno, externo, también se sienta apreciado. Y cuando se sienta apreciado, también lo que comentaba anteriormente, obviamente que podemos tener mejores recomendaciones, recomendaremos en nuestro círculo directo, vamos a invertir más también en esas marcas que nos gusta, que seguimos, con las cuales tenemos confianza, y aquí recordamos también la campaña y el trabajo que ha hecho Mapfre, y obviamente vamos a mantener, digamos, esa relación con esa marca. Y entonces hablábamos de esa experiencia cliente y esas expectativas. Ahora vamos a finalizar también con el tema, pero pensando en una experiencia de colaborador, una experiencia del empleado. Y ahí hemos escuchado el caso Ferrovial, que justamente nos explicaba de qué forma han podido poner en marcha un programa y esta estrategia. Y vamos a pensar también cómo nos puede aportar como marca una campaña de este tipo y por qué la importancia. Y aquí hablamos de activación de la fuerza de trabajo, si podemos decir así. Es verdad que la palabra inglesa, digamos que lo engloba bastante bien. Pueden ser diferentes tipos de colectivos dentro de nuestra organización. Hablábamos obviamente de empleados. Estos empleados obviamente pueden ser nuestros líderes, pueden ser nuestros comerciales, pueden ser asesores. Puede haber diferentes tipos de colectivos. El objetivo principal es, y como veíamos anteriormente, empoderarlos en las redes y permitir que nuestros empleados sean portavoces de nuestra marca. Lo que hemos visto nosotros desde Hootsuite, trabajando con varias marcas en este tipo de proyecto, hemos visto cómo obviamente han ayudado, han colaborado para las marcas que han realizado este tipo de proyecto, cómo les ha ayudado en esa construcción de marca,
cómo ha generado negocio, porque en función del objetivo puede ser un objetivo también, la generación de negocio, y cómo podemos ir más allá del marketing. Y cuando decimos ir más allá del marketing, creo que es interesante también el ejemplo que había dado Arantxa, de ese trabajo y de esa relación entre recursos humanos y comunicación. Vamos a tener que trabajar más allá de la comunicación y más allá del marketing. Vamos a tener que romper los hilos dentro de nuestra empresa y trabajar con otros departamentos, recursos humanos, ventas, atención al cliente. Es importante para un programa de embajadores que todos estemos realmente alineados con la estrategia, porque al final el objetivo principal es la experiencia. Y a partir de ahí, hemos visto 4 puntos principales en donde vemos que este tipo de programas están ayudando, primero, a dar energía a la marca, y aquí, bueno, hablamos más que nada a nivel técnico. Sabemos que todos los equipos de redes sociales, de comunicación, están produciendo y están invirtiendo también mucho tiempo, mucho dinero para la generación de buen contenido de calidad. La realidad es que los algoritmos de las plataformas hoy no nos permiten llegar a todos nuestros seguidores. Se calcula que se llega, y estos son datos de Facebook, más o menos a un 5%. Entonces aquí sabemos que activando a nuestros propios empleados y activando a nuestros líderes que también generan influencia, podemos llegar hasta 10 veces más. Entonces esto es importante, ¿no? Verlo como una forma fantástica para conectarme con mis empleados, para construir comunidad y también para tener un mayor alcance. Luego hablamos de estrategias de social selling. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para activar a colectivos que tienen un objetivo de posicionamiento de venta y mejorar ese retorno en la inversión? Entonces ahí es interesante poder impulsar estrategias y también equipos que van a tener un objetivo claro de un posicionamiento que pueda posicionar correctamente a mi marca. Y ahí vemos que es verdad que las personas tienen una tendencia mayor a realizar clics e interactuar con publicaciones de empleados antes que publicaciones de marca. Entonces ahí también la activación de estos colectivos puede contribuir directamente en el negocio de ventas. Y por supuesto, a nivel tecnológico podemos tener esa trazabilidad. Luego, vamos a la parte que también es muy interesante, y lo hemos mencionado también, Arantxa también lo ha mencionado, cómo podemos atraer talento gracias a las redes sociales. Y ahí efectivamente ya hemos visto muchos casos en donde, si bien puedo tener una presencia local muy importante, tal vez en algunos de mis mercados, necesito atraer talento y es más difícil llegar. Entonces aquí también es importante cómo este tipo de estrategias nos ayuda a posicionarnos y tener probabilidades mayores de llegar a ese público objetivo. Y luego, para finalizar, vamos a hablar de esa figura del liderazgo. Y aquí, bueno, voy a hablar resumidamente porque creo que ya lo hemos visto más en detalles anteriormente, y es importante, como hemos visto, y más dentro de este contexto, que esta influencia, esta construcción y esta ayuda que podemos dar a nuestros líderes para que realmente sean portavoces es fundamental. Creo que si pensamos en el año y medio, es impresionante cómo vemos cada vez más a líderes tomando la palabra y hablando, exprimiéndose y teniendo incluso una línea editorial, si podemos decir así, dentro de las redes sociales. Es importante, ha sido importante la figura del líder dentro de nuestras empresas, porque, bueno, hemos pasado por momentos en que ha sido necesaria, y también es interesante y vemos cómo ayuda también a la percepción de marca, a crear confianza, a crear vínculo, que efectivamente veamos que el líder es una persona más
nos aproximamos, humanizamos nuestras comunicaciones y humanizamos ese trabajo, digamos, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, es fundamental y los estudios muestran cómo el impacto es muy positivo, extremadamente positivo, cuando estas presencias son obviamente bien gestionadas y cuando tenemos esta comunicación que genera transparencia también. Entonces, bueno, terminamos entonces con este punto del liderazgo en las redes sociales y cómo, bueno, esta nos ayuda a la experiencia cliente y a la experiencia del empleado.